Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, que semana tras semana hacemos este programa con mucho cariño, mucha dedicación para todos ustedes. Saludamos a todos los que nos acompañan por la Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que este programa sale también. Doy la bienvenida al equipo ganador de la semana pasada, al Padre Íñigo. Salve María. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente una alegría estar aquí y bueno, lo de ganador no sé si es enteramente real, pero bueno, estamos aquí para servir como esclavos de amor, que eso es lo que importa. Eso es lo importante. Y el hermano Fernando, nuevamente invitado porque fue aclamado la semana pasada. Gracias por darme este premio consuelo de poder estar nuevamente. Para mí es una alegría realmente estar con ustedes y con todos nuestros los que nos siguen a través de nuestras plataformas y también de Radio Luz. Gracias por tomarse el tiempo, don Fernando. Sabemos que para mí es un gusto. Está bien ocupado. Pero bueno, Padre Íñigo, hermano Fernando, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los católicos, que es el tema de la Santa Misa, y es principalmente el tema cómo participar correctamente de la Santa Misa. En el episodio 50, justamente cuando estaba el Padre Ramón acá, hicimos un programa que ya ha visto muchísima gente ya, que hablaba de los 10 errores que comúnmente cometemos los fieles en la Santa Misa. O sea, cosas que no se deben hacer, falta de atención, usar el celular, en fin, un montón de cosas que para los que no pudieron verlo es muy recomendable. Pueden buscarlo en nuestro canal, episodio 50, las 10 cosas que no se deben hacer en misa. Y justamente en los comentarios de ese video, de ese programa, nos pedían que hiciésemos otro programa, pero explicando parte por parte qué es lo que se debe hacer en realidad en la Santa Misa. Entonces hemos tomado pues la decisión de hacerlo el día de hoy. Me parece que va a ser muy provechoso. Y como el tema es extenso, me parece que vale la pena ya entrar directamente en el asunto. Sí. Bueno, antes de comenzar la misa, pues hay que, como ya vimos en el otro programa, hay que llegar temprano a la Santa Misa, temprano. Eso es antes de que el Padre entre a celebrar la misa. Hay que estar un ratito, primero Dios, pues en meditación. Hay muchas parroquias en las que se reza el Santo Rosario para predisponer las almas a las personas. Estar en silencio, estar preparados. Y a las tantas se escucha ahí a lo lejos una campanita, pim, 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 que quiere decir que ya va a entrar el Padre, el Padre a la Santa Misa, el cortejo inicial. ¿Eso, Padre, cómo se llama? ¿Eso hace parte ya de los ritos iniciales de la Santa Misa o no? En realidad todavía no. Los ritos iniciales son propiamente con la antífona de entrada, pero de alguna manera ya cuando se comienza la música de entrada, cuando es en silencio, el Padre tiene una oración, como lo hacemos por ejemplo en nuestro canal, en las misas diarias, pero cuando ya es una misa pues más pública para la gente y para bastantes personas, generalmente se hace un canto de entrada. En ese canto de entrada ya es bueno pues que todos estén justamente en la misa, como dijimos en el otro programa, también que hayan apagado ya sus celulares, los teléfonos, que vayan bien vestidos también. Esos son las cosas previas. Digamos. Las cosas previas a la Santa Misa. Y también, así que se escucha la campanita y se comienza la música de entrada, todos ya deben colocarse de pie. Van a quedarse de pie recibiendo al Padre, pueden inclusive pues estar mirando el cortejo donde el Padre va a estar con el acólito, con los acólitos, con la cruz también muchas veces que se lleva, y el Padre se va a dirigir al altar, lo va a besar y ahí comienza propiamente la Santa Misa. Entonces, para aclarar, cuando no hay un canto de entrada, o sea, no sé, un coro cantando o alguien está cantando, el Padre llega y hace lo que usted decía que era una antífona. Sí, una antífona, sí. Ya. Pero ya en ese momento también cuando toca la campanita, en casi todos los lugares se hace eso, ya se debe recibir al Padre y comenzar la misa de pie. No, algunos se quedan sentados solo cuando se hace la señal de la cruz que se levantan. No, tienen que ya estar de pie antes. Ya, perfecto. Y el próximo paso, bueno, como decíamos, pues los ritos iniciales comienzan en ese momento y ahí se hace la señal de la cruz, ¿no? Eso es un tema interesante, hermano Fernando, porque usted ve que hay mucha gente que no sabe persignarse, no sabe hacer la señal de la cruz. Claro.
o sea, uno lo hacen como si fuese rito. Yo no sé cómo es. No. Bueno, estamos en la radio, entonces el padre sí lo puede explicar así gráficamente. Sí. Bueno, la señal de la cruz es justamente una declaración de nuestra fe en la Santísima Trinidad, ¿no? Nosotros decimos en el nombre, y es un único nombre, por tanto es uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces son tres personas en un solo nombre, en un solo Dios. ¿Cómo hacerla? Bueno, los que nos acompañan por la vista, por el canal, pues va a ser más fácil. Los de la radio, pues lo vamos a intentar describir. Primero la mano derecha que se lleva, no es la mano izquierda. Cuando se dice en el nombre del Padre, en el Padre se lleva la mano derecha a la frente, al centro de la frente, y del Hijo, aquí se lleva al corazón, al centro del pecho, y del Espíritu Santo, al hombro izquierdo, y después al hombro derecho. Hay algunos que llevan primero la mano derecha al hombro derecho primero, y es al hombro izquierdo. En los ritos orientales se hace así, ¿no? Se lleva la mano después del corazón, se lleva al hombro derecho. En el rito occidental, en el nuestro. Entonces, solo para que la gente que nos está viendo por el canal lo haga bien. Sí, Padre, vale. ¿cómo sería? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí todos responden. Amén. Amén. Hay que responder. Una pregunta. El famoso besito al final de la bendición, que es como que hacen una cruz con los dos dedos, besito, y bueno, eso ya son más los deportistas, ¿sí? Pero hay gente que en la misa lo hace, pues medio rápida la bendición y se besan la mano. Eso no está en en ninguna rúbrica, Yo creo que hay tres errores crasos, digamos, con relación a la señal de la cruz. La primera, pues, como decíamos, hacer la señal de la cruz mal hecha, en el sentido de que después de la cabeza y del corazón se lleva al hombro derecho. Eso es como lo hacen los orientales, no lo debemos hacer. El segundo error es justamente dar ese besito, que usted decía que los deportistas también lo hacen mucho, ¿no? Como una especie de... Después llevan un beso al cielo, no sé. Y en la misa pues no se hace, y no se suele hacer tampoco fuera de la misa, en el rosario, en cualquier lugar, no se hace así. No está prescrito eso ahí. Y el otro es hacer una señal de la cruz muy relajada, vamos a decirlo así. O sea, no es una cruz solemne en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más es casi una cruz así súper simple, prácticamente rápida. Sin mover casi el brazo, ¿no? Exacto. La mano tiene que ir a la frente, después al corazón, después al hombro, no es a la clavícula, es al hombro, y al otro hombro. Entonces es una señal de la cruz clara, que por cierto es el símbolo del cristiano, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y antiguamente la cruz era un símbolo de maldición, ¿no? Porque los peores pecadores, bandidos, asaltantes, morían en la cruz, que era el peor tormento. A partir del momento en que nuestro Señor muere en la cruz se vuelve el símbolo por excelencia del cristiano, y es nuestro símbolo de honor, llevar la cruz, como nosotros la llevamos aquí también, la cruz de Santiago, en el pecho. Bueno, entonces, aclaradas estas dudas, ya comenzó la misa con la bendición bien dada, y ahí viene, ¿qué sería el acto? Aquí, bueno, se dice todos responden amén, como decíamos antes, y después el Padre dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y se responde: y con tu espíritu. Pregunta. Duda. ¿Y con tu espíritu así nomás? ¿O y con tu espíritu levantando las manos? No, indicando al ministro. No sé. En el sentido que... Y también con usted. Y con tu espíritu. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que el sacerdote, en ese momento, él abre las manos, saludando y llevando el saludo a todos. Pero no hace falta devolverle el saludo al sacerdote. No hay que devolvérselo así, abrir las manos. No está prescrito eso. La persona debe quedarse normal. Y decir, y con tu espíritu. Algunos dicen, y con su espíritu. Y con tu espíritu es lo que está escrito en las normas. Perfecto. Entonces no hace falta. No se hacen gestos en ese momento. No. Exacto. Y eso, eso en todos los momentos de la misa, que se repite esa frase también, ¿no? Sí, siempre y con tu espíritu, y nunca se hace ese movimiento de manos devolviéndole el saludo al sacerdote. Es bonito, pero no se hace. Imitándole a él. Ya. Sí. Porque también a veces uno ve esos gestos cuando uno ve que hay niños. Pero niños, digo, que de 3, 4 años, que todavía no tienen, digamos, el uso de razón bien desarrollado, y entonces ellos imitan todo lo que hace el sacerdote. Es muy bonito que el niño haga eso, ¿verdad? Inclusive la señal de la cruz, a veces el niño, como hace por espejo, la hace como lo hace el sacerdote, y por eso la hace al revés, la hace mal. Pero, y también yo creo que esos gestos que hacen los niños, porque imitando al sacerdote, pero nosotros, que ya no somos niños, tenemos que tener un corazón de niño, una inocencia del niño, pero tendríamos que ya nosotros saber los gestos cómo se deben ser en la misa, ¿no?
Y pasa que tiene que haber, bueno, esto quizás se toque más adelante en otro aspecto de la misa, pero tiene que haber una unidad también de los fieles en cuanto a respuestas y en cuanto a movimientos. Si no, cada uno hace lo que quiere y es un caos completo, ¿no? Sí. Entonces, hay un punto aquí del misal, en las instrucciones generales del misal romano, que dice justamente eso, que la uniformidad de los movimientos del pueblo muestra la unidad de la Iglesia, ¿no? Si cada uno hace lo que quiere y piensa que puede hacer, pues decir y hacer lo que quiere, evidentemente se rompe esa unidad y en consecuencia es como una iglesia que está desunida, una iglesia, digamos, rota por cismas, entonces justamente esa unión en las respuestas y en los movimientos manifiesta esa unidad de la iglesia. Perfecto, padre. Continuamos entonces. Continuamos. Ya viene el acto penitencial. Sí, aquí viene el acto penitencial. A veces, bueno, el padre dice algunas palabras de salud comentando la fiesta o el día especial. Y después se invita a todos al acto penitencial. Esa es la segunda parte, digamos, de los ritos iniciales. El acto penitencial, el padre dice: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento tiene que haber un silencio que puede ser de unos 5 segundos, 10 segundos. El sacerdote va a dar el inicio de la próxima frase. Aquí es el acto penitencial, justamente pues recordando ese momento, por ejemplo, en el cual nuestro Señor se encuentra con un fariseo y un publicano, ¿no? Y el fariseo estaba en las primeras filas y como que diciendo: yo te agradezco porque no soy como ese publicano. Y no pedía perdón. Y el publicano, al contrario, era un pecador. Se reconocía pecador pidiendo perdón y batía en el pecho. Padre, en ese momento, yo pensaba que era como para hacer un leve examen de conciencia. Se hace un examen de conciencia. Pero es muy cortito el tiempo. Sí, lo que recomienda es, por ejemplo, hacer un examen de conciencia de una falta. Perfecto. De un pecado o algo en general, pero sí es bueno hacer un examen de conciencia, sí. Sobre una falta específica. Una falta, se piensa un poco en lo que se hizo, pues, a lo largo de la semana. Quizá la falta de paciencia que tuvo o falta de humildad. Exacto. Se pide perdón. Es un momento para pensar. Llegué tarde a misa. Ahí ya se lo pone también. Por ejemplo. Por relajamiento. Es el primero, sí. Pereza. Y eso, entonces nuestro Señor dice al respecto de ese publicano que él salió justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque pidió perdón. Eso es lo que hacemos nosotros siempre que comenzamos la misa, pedimos perdón para estar justificados. Y es bonito que al final, bueno, después se dice el yo confieso. No sé si es el caso de decirlo palabra por palabra. Sí, yo creo que rápido. Sí, porque hay algunos que cometen también por descuido, porque no lo saben bien o porque se van olvidando, pero algunas palabras son o sea, las palabras que hay aquí son exactas, no podemos inventarnos nada, ¿no? Bueno, entonces el padre dice: yo confieso, ahí todos pueden responder ya. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y aquí ya comienza a golpearse. Por mi culpa, por mi gran culpa. Son 3 veces que se golpea la mano en el pecho haciendo el gesto del publicano. El publicano, qué bonito. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Eso es lo que dicen los fieles, y el padre, el sacerdote, dice una absolución, que es: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y todos responden: Amén. En esa absolución, ¿qué queda perdonado? ¿Lo que uno hizo en el examen de conciencia, aunque sea un pecado mortal gravísimo, o no? No. En este momento son perdonados todos los pecados veniales, no mortales. Los mortales solo en la confesión. No hay ningún momento en la misa. Hay algunos que dicen eso por ahí, pero no. Es que por eso la confusión es esa, porque justo está ese tiempito como para meter los pecados que uno pueda para que el Padre se los perdone en ese momento. Y no es verdad. No. Lo que se perdona ahí son los pecados veniales. Ajá. Sí. Bueno aclarar eso. Inclusive yo creo que mucha gente ni siquiera sabe eso, de que hay un perdón de los pecados veniales en ese momento en la misa. Exacto. Sí, a ese momento en el cual se perdonan los pecados veniales. Hay otros momentos también que vamos a ver, si Dios quiere, después. Pero como que la Iglesia va colocando varios perdones, preparando el momento de la Eucaristía para recibirlo enteramente purificado y enteramente limpio. Y ahí, bueno, el Padre dice: Señor, ten piedad. Todos responden: Señor, ten piedad. El sacerdote: Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en ese momento, bueno, pues se puede cantar también. Nosotros, por ejemplo, cantamos mucho el gregoriano en griego, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison, que significa Señor, ten piedad, y Cristo, ten piedad. En las misas de diario, en las ferias que no son fiestas y tiempo ordinario, tiempo común, ahí ya se va directo al Oremus. Pero en las misas de domingo,
que la mayoría pues siempre van a asistir a la misa de domingo, algunos ya pues la asisten también, gracias a Dios, todos los días. En la misa de domingo y en las solemnidades, ayer por ejemplo tuvimos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, se canta o se reza el Gloria. Y aquí me parece que es importante también pues que lo recemos juntos, porque hay varios errores también. Si quiere, por lo menos lo que yo escucho, que a veces hay alguna palabra que sale Pero un si poco... quiere léalo usted, porque no vaya a ser que nos equivoquemos nosotros y confundamos más a la gente. Perfecto, lo voy leyendo aquí. Bueno, el Gloria, antes de decirlo, es bonito comprender lo que significa. Recordemos que son las palabras que dijo el ángel que anunció a los pastores que había nacido el niño Jesús, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, o de buena voluntad, según un poco las traducciones. Vamos aquí a leer justamente el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Todos rezamos eso. Un defecto que a veces escucho en las misas es, por ejemplo, aquí, atiende, está en el singular, atiende nuestra súplica. Y muchos dicen, atiende nuestras súplicas. Es un detalle pequeño, realmente, no tiene una mayor importancia en sentido teológico, pero es importante pues estar... ¿Pero será porque es en singular, porque es como una comunidad que está orando? ¿O es más como un solo conjunto de fieles que está orando? Es una sola, o sea, es una súplica de ese conjunto. Interesante. Debe ser por eso. Pero lo que importa pues atenerse a lo que está escrito, al texto. ¿No? Y bueno, después de Gloria viene la oración. La oración, que se llama oración colecta. Antes, no sé si puedo hacer una pregunta. Claro. No, porque en el Gloria hay partes en que el sacerdote se inclina. Sí. Y no sé si también los fieles también tienen que acompañar al sacerdote en ese gesto. En ese momento sí se puede acompañar. Las venias. Las venias. Cuando es rezado, bueno, aunque sea cantado también, en el Jesucristo, cuando se pronuncia la palabra Jesucristo, aquí en el Gloria sí se puede hacer una venia. Nosotros lo hacemos y los fieles la pueden hacer. El sacerdote y los fieles deberían hacerlo. O sea, el sacerdote lo hace y los fieles deben acompañar. Interesante, buen punto, buena pregunta eso. Bueno, padre, entonces viene la oración colecta. Todo esto es la gente de pie. Desde que empezó la misa hasta este momento estamos todos de pie todo el tiempo. Sí, aunque el Gloria ha sido Gloria de Palestrina, sí, claro. Con 4 voces que dura 8 o 10 minutos, todo el mundo se queda de pie. De pie, perfecto. Estamos exagerando un poco, pero a veces puede pasar un Gloria súper largo, se quedan de pie. Y la oración colecta se llama colecta justamente porque recoge todas las peticiones de las personas. Inclusive es bonito porque en esos momentos, en los 3 oremos, que hay 3 oremos, ¿no? La oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. En los 3 oremos, la iglesia reza entera, reza junto, ¿no? Entonces es un momento sagrado, inclusive no se debe hacer absolutamente nada. Durante la oración, a veces hay un sacristán que está cogiendo una cosa, cuando dice oremos, todo el mundo para, quieto. Que es un momento súper solemne, sí, ¿no? En ese momento la iglesia está rezando entera, rezando. La iglesia católica universal, por tanto, católica significa universal, está rezando en ese momento. Y la misma oración en todos los lugares del mundo. Es muy bonito eso, ¿no? Y ahí oremos, se hace un tiempo de silencio, también es un tiempito de silencio, pueden ser 2, 3, 4 segundos, y el sacerdote ya dice la oración, que nadie la reza evidentemente, solo la escuchan, y al final cuando dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí sí todo el mundo responde amén. Y ahí viene un punto importante, que es la hora de sentarse, porque vienen las lecturas. La gente tiene que esperar que se siente el sacerdote primero, ¿no? Sí, a rigor, o sea, en ese momento ya se podrían sentar, pero por educación ahí se espera al sacerdote primero. El sacerdote y los diáconos, si hay diáconos... Se pueden juntar al mismo tiempo que los diáconos, si quieren. Pero primero por un respeto al sacerdote. Sí, por un principio de educación también, ¿no? Eso no lo vi en las normas litúrgicas, pero me parece que es un principio de educación que la persona que es más, en ese momento sacerdote representa a nuestro Señor Jesucristo, siempre él toma la iniciativa de hacer el primer gesto, ¿no? Entonces el sacerdote se sienta, todos se sientan. Perfecto. Y ahí vienen las lecturas, la liturgia de la palabra. Exactamente.
que valga la pena aclarar acá para las personas que tienen, digamos, apoyan en las parroquias, ayudan, sirven. Caso le toque hacer lecturas, preparar las lecturas, ¿no? Porque hay mucha gente que llega allá y se nota que no ha preparado nada. Sí. Y lectura del San Pablo al Corinthians o lectura de San Pablo a los Ebrios, un montón de cosas que han pasado realmente. Sí. Y es porque... A los Galápagos también. A los Galápagos, claro, y es porque... porque la persona no se tomó el tiempito de ir a leer antes la lectura, prepararla, y en fin, es un desastre. Y sí. también, quizá el padre aquí me corrige, pero muchos lectores van y dicen primera lectura. Eso. Y eso no, verdad que no, es directo, ¿no? Lectura de lo que sea, Sí. de la carta de San Pablo a los... Por lo general, a los Gálatas. a los a los Galápagos. Pero por lo general, lo que está, digamos, en el leccionario, en el libro de las lecturas, lo que está en rojo no se lee. Solo se lee lo que está en negro. Exacto. Y en el misal también. El misal también, claro. Ese es un principio de la liturgia. Lo que está en negro se dice, lo que está en rojo se hace. Se hace. Ajá. No se pronuncia. Perfecto. Son las rúbricas, ¿no? Creo Entonces que está escrito, si lo rojo está primera lectura, no se lee. Lo que está en negro, ahí sí se lee. Porque mucha gente dice primera lectura, carta de San exacto, Pablo. Cor 1, 2, para al teléfono de Claro, de entonces San dan Pablo. dan todas las, Claro. las coordenadas, digamos, ¿no? ¿Dónde fue escrito? Exactamente, pero no, es Sí, lectura de tal directamente. y de San Pablo, lo que sea, la profecía de Amós, no sé, y después directo. Y al final... Termina, hace una pausa y dice, Sí. palabra de Dios. Ujú. En las lecturas es palabra de Dios. Y la gente responde, Te alabamos, Señor. Ya, perfecto. Importante porque a veces la persona se confunde y dice palabra del Señor, Ujú. y a todo el mundo ya... Es un caos, Se cambia. porque la palabra del Señor es solo para el Evangelio. El Evangelio. Evangelio. Exacto. Y eso es interesante escuchar esa mención, ¿no? Palabra de Dios, porque es teológico eso ahí y es real, que en el momento de las lecturas, cuando se dice el libro del profeta Isaías, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro del profeta Jeremías, en ese momento se actualiza la palabra de Dios. O sea, lo que usted está diciendo es palabra de Dios. Eso es la responsabilidad de los lectores de compenetrarse, que si, por ejemplo, Isaías dice, el Señor dijo, tal, no sé, una frase. En ese momento el Señor está diciendo, se actualiza la palabra de Dios. En el Evangelio sobre todo, y los consejos que nuestro Señor dio hace 2000 años, los da en ese momento en la misa. La palabra se actualiza. Por eso la importancia de no cambiar nada. No cambiar nada. Una palabra puede cambiar todo el sentido de una frase, de una oración. También saber eso, lo que dice el Padre, porque uno ahí asistiría a misa con más devoción, con otra impostación de alma. O sea, una cosa sagrada. Sí, es el consejo que Dios está dando en ese momento para las personas. La Iglesia lo estipuló así en las lecturas y es curioso cómo coincide eso con muchas cosas que con nosotros nos ha pasado, ¿no? Justamente tal día así que precisaba de una gracia es la lectura, no sé, de... exactamente. No sé, del Yo Génesis, lo que me sea. acuerdo una ocasión, bueno, perdón, y con esto paramos la primera parte y después viene el Evangelio, explicamos cómo se existe el Evangelio, que hubo un terremoto aquí en El Salvador y fue horrible en la madrugada, todo el mundo... Y me acuerdo que la lectura de la misa del día siguiente hablaba de eso, que vendrán tempestades, terremotos, no sé qué, pero nunca temeremos porque el Señor está con nosotros. Una cosa así, era súper interesante, súper bonito. Y era un mensaje para todo el mundo que estaba ahí asistiendo. Eso nos hace vivir en función de la palabra de Dios, Claro. de la liturgia. Que Dios nos habla. Nos Dios habla. nos habla todos los días por la palabra, pues por la liturgia, por las lecturas. Pero bueno, Padre, si que hagamos una pausa ahorita, porque ya se nos cumplió la primera parte del programa, rapidísimo se fue. Sí. Y ya cuando volvamos... vemos el Salmo, el Evangelio y ya lo que resta de la Santa Misa. Claro que Así que ya regresamos. Salve María. Y Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo: yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos que rezasen todos los días el Rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el Rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. Continuamos con la segunda parte de este episodio de Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos viendo cómo participar correctamente de la Santa Misa. Nos habíamos quedado, en la primera parte del programa
en las lecturas. Ya estábamos en la liturgia de la palabra, ya habíamos visto que el lector tiene que prepararse para hacer bien la lectura, que no puede decir nunca primera lectura, segunda lectura, sino que es directamente el texto en negro, a lo que va. Y cuando termina la lectura, hace una pausa y dice, palabra de Dios, y el pueblo responde, te alabamos, Señor. Ahora viene el salmo responsorial, Padre. ¿Por qué es responsorial? Salmo responsorial porque responsum en latín es respuesta, y también es llamado el salmo de la respuesta. Él como que responde a la primera lectura, va a tener siempre relación con la primera lectura. Y es muy bonito como que el salmo es la propia palabra de Dios, pero aplicada a nosotros, ¿no? En cuanto a nosotros usándola para dirigirnos a Dios. San Agustín dice una cosa muy bonita, ¿no? Que Dios nos enseñó la forma de rezar, y rezando sus mismas palabras nos dirigimos a Él, ¿no? Entonces es realmente muy bonito, y de parte del pueblo pues tiene que repetir aquello que se enuncia primero. Si es rezado, generalmente es cantado, que es más bonito, y cuando se canta o se reza, primero el lector, el salmista, va a decir una frase, todos responden, y después va a ir pues estrofa por estrofa, siempre respondiendo esa frase. Interesante. Eso también es todo el tiempo sentados. ¿No? Con atención, sin celulares, sería lo ideal. Viene la segunda lectura, que es más o menos lo mismo de la primera. Exacto. También, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahí viene la aclamación del Evangelio, que es no sé, por lo general el salmista que ha cantado el salmo, empieza a cantar el aleluya. Exacto. Aleluya. Y ahí todo el mundo se pone de pie. Cuando se escucha el aleluya, ¿sí? ¿No? Ya. A partir del momento que se comienza el aleluya, ya pueden quedarse de pie, justamente para recibir en actitud de prontitud a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que ahí es directamente hablando nuestro Señor Jesucristo. Y pues en el aleluya también todos cantan o todos lo rezan. Primero se enuncia, después todos cantan, se reza el versículo, también nuevamente se responde o se canta aleluya, 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 y ahí comienza ya el Evangelio. Una cosa que yo he notado, por ejemplo, cuando se entona el aleluya, que el salmista o la persona indicada canta el aleluya o lo dice, los fieles también responden aleluya, sino que tienen que esperar, ¿verdad? No, ya le entendí, que cuando el salmista empieza ya todo el mundo empieza a cantar directamente el aleluya. O a decirlo, pero no debería ser así. No. Lo tiene que decir. Primero se enuncia y después todos se responde el aleluya. Se responde y después se dice la frase, ¿no? Entonces el primer aleluya es solo el salmista. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahí todo el mundo responde. Claro, lo que usted dice es que todo el mundo directo ya empiezan todos los solistas ahí a cantar. Bueno, y ahí va el sacerdote a leer, o el diácono también, a leer el Evangelio, se aproxima del leccionario y dice, el Señor esté con ustedes. Todos responden, y con tu espíritu, sin levantar las manos. Exactamente. Y pues va a decir lectura del Santo Evangelio según San Lucas, por ejemplo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Algunos dicen gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este momento, vamos a ver que es después del Evangelio. Aquí es solo gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ya. Gloria a ti, Señor. Sí, y en ese momento, cuando se dice lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en ese momento se hace la señal, se persigna. Se hace la señal de la cruz. Como hemos explicado el Padre. Una cruz en la frente, otra cruz en los labios y otra cruz en el pecho. Y no se hace la cruz grande. No se hace la señal de la cruz propiamente, la normal. Santiguarse, exactamente. Es muy bonito que un autor decía, ¿no? Que esas tres señales de la cruz en la mente, en la boca y en el corazón significa que nosotros estamos acogiendo la palabra de Dios en nuestra mente, la estamos confesando también, y la estamos confesando con los labios. Y la estamos guardando en nuestro corazón. Como que la palabra de Dios está siendo protegida y marcada con la señal de la cruz. Muy bonita. Y en ese momento, bueno, pues se escucha el Evangelio de pie, claro, y no hacer gestos. Hay algunos que, no sé, se mueven demasiado durante el Evangelio. Me acuerdo de un sacerdote nuestro que decía que no se debe estar de brazos cruzados para la lectura del Evangelio. Eso no está escrito en las rúbricas, ¿vale? Pero es un acto de respeto. Un acto de respeto. Y también, perdón, quizás me devuelvo un poquito antes. Bueno, también después para el sermón, cuando la gente está sentada, también, sobre todo los hombres, cruzar las piernas así, frente, como si estuviese en el sofá de la casa, también, eso no es muy feo eso. Claro. Pero bueno, perdón, estamos en el Evangelio entonces. Exacto. No cruzar los brazos. No, o sea, no lo vi escrito aquí en las rúbricas, ¿vale? Pero es un acto de educación para nuestro Señor Jesucristo. Es como si, no sé, nuestro Señor estaba en Galilea
hablando sobre maravillas del Evangelio y los apóstoles estaban así, ¿sabe? Con los brazos cruzados, como, venga, termina ya esto aquí, ¿sabe? Claro. Queda un poco mal, ¿no? Entonces, pues se debe escuchar con prontitud y no perdiendo ninguna palabra, ¿no? Recordemos lo que decía San Agustín, que el cuidado que tenemos que tener con las partículas que puedan caer del cuerpo de nuestro Señor en la hostia, también lo debemos tener con cualquier palabra que sea dicha en la palabra de Dios, tanto en las lecturas, cuanto en el Evangelio y cuanto en la homilía también. Muy interesante. Entonces no perder una palabra, una coma ni siquiera. Todo ahí es palabra de Dios, ¿no? Y ahí termina, Diciendo palabra del Señor. y ahí que respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí sí. Al final se añade la palabra Jesús. Ujú. En el comienzo es gloria a ti, Señor, solo. Qué interesante. Sí. Y ahí vendría lo que es la homilía ya. Ujú. Nosotros Que- rezamos siempre una Ave María antes, no es obligatorio, es una costumbre nuestra, Ujú. que lo hacía ya Santo Domingo de Guzmán, y preparando y pidiendo a la Virgen María pues que ilumine al sacerdote y a todos para hacer bien la Acoger homilía la y palabra. acoger bien la palabra de Dios, explicarlo. Ya. Para la homilía sí, todo el mundo se sienta, Ujú. evidentemente, con mucha atención, Mucha atención, sin cruzar nada de las piernas, bostezos. sin bostezos, sin dormir. Bueno, ahí también Bueno, depende. ya se lo vieron, ¿no? Sí, sí, Las lo cosas vieron. que no hay que Las 10 hacer, cosas, ¿no? sí, pero hay que recordarlo. Celular y eso, sí, Hay que es bueno recordarlo porque, en fin, no. Sí, Sí. pero es interesante recordar. Y padre, un tema del... bueno, termina la homilía. Perfecto. Hay- Y ahí el padre, no sé, él tiene alguna fórmula para terminar que está especificada, o él puede simplemente terminar diciendo, bueno, vamos ahora a no, rezar el en credo. las rúbricas no encontré nada. No hay que- nada, ¿no? No, nosotros tenemos la fórmula de alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ujú. Otros terminan con un amén. O una Ave María Purísima. María Ave María Purísima. Purísima. Ujú, Ujú. ya. Lo que importa es dejar claro pues que la homilía terminó. Ajá. En ese momento se hace también un tiempito de silencio, que eso está prescrito también, y después se dirigen ya al altar o a la cátedra y se reza el credo. El credo. Ya, perfecto. No sé, si termina el sermón y fue un sermón buenísimo, así, la gente empieza a aplaudir. ¿Es correcto o no es correcto? Así tiene que ser un sermón realmente Arrebatador. fuera de serie. Ajá. Y no por exaltar al Sacerdote. sino porque las maravillas que habló fueron cosas tan bonitas que realmente ese aplauso no es para el sacerdote, más para nuestro Señor y para Nuestra Señora, ¿no? Ujú. A veces ha pasado con nosotros realmente sermones que nuestro fundador hizo, Monseñor Juan, que fueron súper simbólicos, súper bonitos, Sí, pero sí, sí. fueron muy esporádicos. Claro, Realmente no se debe aplaudir en la misa, ¿no? Ujú, exacto, No se correcto. aplaude en la misa. Bueno, padre, ahí pasamos ¿Rezamos el credo? el o- credo. Yo creo que, pues, ahí están las dos versiones del Sí, credo. sí. Hay una que es larga, otra que es corta. Sí. Bueno, Lo vamos a dejar escrito Sí. también, ¿no? En la en descripción. la descripción del video vamos a dejar Todas las las- dos versiones del credo, larga Sí. y corta, para Y que todas la las, gente... las preguntas, Las el respuestas. padre y las respuestas para que la gente, pues, accesando al video, consiga ver siempre también. Ujú. Cuando tenga dudas, está escrito Sí, también. exactamente. Y el credo sí lo dice el sacerdote y los fieles. Sí, Sí, Unísono. de pie. De pie, siempre de pie. Siempre de pie, sí. Entonces, después de la homilía, para el credo se colocan de pie. De pie. Caso no haya credo, por ejemplo, los días de semana, pues ahí se pasa directamente al ofertorio Ujú. y se pueden quedar sentados, no hace Ujú. falta quedarse de pie. Ya, perfecto. Y a veces está también la oración universal, ¿no? Que es las preces, la oración de los fieles. También se asiste de pie y se responde a la frase, pues que Sí, ahí no hay le van a mucha decir, ciencia, Te digamos, rogamos, tampoco. óyenos, Sí. Sí. escúchanos, Señor. Entonces siempre el credo de pie, oración de los fieles de pie, y Ujú. ya ahora vamos a entrar a la liturgia eucarística, La liturgia eucarística. que ahí ya la preparación del altar, ya la gente está Sí. sentada, prestando atención a lo que está ocurriendo en el altar, ¿no? Es que... Exacto. Hay como que 4 grandes partes en la misa. Están los ritos Es iniciales, interesante, sí. que van pues desde el nombre del Padre hasta el Oremos, después la liturgia de la palabra, que va Ujú. hasta este momento justamente, después de la oración universal, cuando se reza, y después el tercero es la liturgia eucarística, que ahí vamos a hablar un poco sobre ella, y al final pues son los ritos de conclusión, los ritos finales, Ya. que ahí pues es la bendición, la despedida, que vamos a hablar si Dios quiere, si da tiempo. Sí, da tiempo, sí, padre. Bueno, entonces ahí se empieza a preparar el altar ya para la consagración. Ahí, Ujú. como decíamos, la gente asiste en silencio. En silencio. Bueno, o si hay un canto, por ejemplo, Pueden un canto cantarlo. que la gente Mejor, sepa, ¿no? Todo puede lo que se acompañar. sepa pueden Sí. cantar, porque el ofertorio no es solo una cosa pasiva, ¿no? La persona Ujú. como que descansar un poco y ver lo Sí. que está pasando. El ofertorio es un momento de ofrecerse, ¿no? Ujú. Claro. De justamente usted ofrecerse también a nuestro Señor, Él se está ofreciendo
estamos ofreciendo los dones, que es el pan y el vino, pero también estamos ofreciendo nuestros sufrimientos, nuestras probaciones, dificultades, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo. Estamos ofreciendo todo a Jesús. Y nuestro dinero también. Sí, claro, es un momento también de que se pasa la limosna y la gente puede ahí ofrecer. Es un momento también como para hacer las peticiones más especiales. En el ofertorio se pueden hacer peticiones, sí. Sí, usted ya va colocando todo lo que quiera ofrecer para la misa. Porque es un tiempo en que nosotros estamos en silencio, ¿no? Perfecto. Y podemos pues rezar, y si sabemos la música, pues la cantamos también. Ya. Bueno, padre, ahora se nos complica un poco el tema. Termina el padre de preparar todo. O sea, presentó el pan, presentó el vino. Una cosa que es importante, cuando no hay canto. Cuando no hay cantos, exacto. Ahí el padre va a decir esta oración, el sacerdote va a decir: bendito seas ofreciendo el pan, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Lo que debemos de responder es: bendito seas por siempre, Señor. Cuando ofrece el vino, es una oración semejante, no hace falta leerlo aquí. También se responde: bendito seas por siempre, Señor. Esas son las únicas oraciones que los fieles tienen que hacer durante el ofertorio. El sacerdote tiene varias otras internas en secretas. secreto, que reza, que se inclina, que coloca el agua en el vino, y después se lava las manos, y pues ahí comienza... Ahí ya viene el problema. Que ahí viene el padre. ¿Qué es lo que el padre dice? Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ahí todo el mundo se pone de pie y ahí se arma el Ahora, desastre. una pregunta. En ese momento es cuando se debe poner en pie. Porque mucha gente dice esa oración que vamos a decir ahorita, la dicen sentada. Y solo se ponen de pie cuando el sacerdote dice levantemos el corazón. Entonces ahí todo el mundo piensa que como dice levantemos el corazón, hay que levantar físicamente el corazón, ¿verdad? Pero es en ese momento cuando dice orad, hermanos, ahí es cuando los fieles se ponen de pie. Sí, ya es bueno estar ahí, mejor. Sí. Ya, entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a ese orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso? Vamos a decir la respuesta aquí oficial, ¿vale? Y no lo que cada uno se inventa. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ya, perfecto. Aquí yo creo que es la respuesta, claro, quitando las oraciones en común del gloria y del credo, es como que la respuesta más grande de la que hemos visto. Y claro, antes era ahí con tu espíritu, te alabamos, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí... un poco más larga, digamos. Es un poco más larga, y el problema mayor que yo veo es que algunos se precipitan, hablan rapidísimo, y otros hablan súper lento, y otros no se la saben y quieren disimular. Y como decíamos antes, ¿no? Se ve la unidad de la iglesia cuando todo el mundo reza junto. Claro. Entonces hay que sentir al otro y rezar juntos. No es una pena pues ver a veces en nuestra capilla, por ejemplo, una capilla tan pequeña, que hay casi que discusiones, por así decirlo, entre unos y otros, porque algunos rezan: el Señor reciba de tus manos, calma. Y otros: el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Súper lento. Sí. O sea, nosotros tenemos que rezar. El principio de la oración es el siguiente: es una conversación con Dios. Claro. Como nosotros estamos hablando ahora, se reza así también. Hay algunos que rezan: Dios te en el rosario, por ejemplo, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Es angustiante. Y no por eso es que pues Dios y la Virgen le van a escuchar más. No, usted reza 3 rosarios a la velocidad normal. No estamos hablando rápido, ¿eh? Algunos nos critican por rezar rápido. Nosotros rezamos normal. Como conversamos. Con usted. Sí, claro. Yo no hablo: hermano Sebastián, salve María. No nos vería nadie. Nadie, es insoportable. Queridos pues cuando hacemos una oración así de lento, hacemos una oración insoportable. Sí, claro. La verdad es esa, ¿no? Y tampoco demasiado rápido como se reza aquí, algunos, ¿no? Claro. Es con un sentido común. Claro, el equilibrio. El equilibrio. Que siempre el equilibrio sano, ¿no? Sí. Y entonces es como se debe rezar. Exactamente. Bueno, entonces ahí ya está aclarado eso. Y ahí ya todo el mundo está de pie, ¿no? Está de pie, sí. Ya. ¿Y ahí qué continúa, padre, de la misa? Aquí comienza la plegaria. Bueno, se reza el Oremus, se reza el Oremus, que la oración sobre las ofrendas, la segunda oración oficialmente de la Iglesia, ¿no? Siempre se determina por Jesucristo nuestro Señor o alguna fórmula parecida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Todos responden amén. Lo que interesa aquí no es tanto del sacerdote, más la respuesta de los fieles. Responden amén. Y aquí comienza la plegaria eucarística, que tiene varias partes también. Aquí entramos, por ejemplo, en el prefacio, que son esas 3 frases
y después un texto grande que prefacio en latín significa antes del hecho. Y el hecho por excelencia es la consagración. Claro, Entonces lo que sí. se reza antes del hecho por excelencia, que es la consagración, que es el prefacio. Ya. Se dice, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. No se levanta los Ya, brazos. perdón. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. El sacerdote levanta los brazos. Sí. La gente La gente no no. Lo debe hacer. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Necesario. Recordar siempre rezar de forma unida. Sí, Vamos sí. juntos, por Vamos favor, hermanos. Más adelante. Exacto. Y ahí después el sacerdote reza un texto grande, dependiendo del día, en verdad es justo y necesario, tal. Eso es el prefacio, que termina con el Sanctus o el Santo, Ujú. que ahí se suele cantar o se puede también rezar. Es muy bonito que el Sanctus es el momento, dicen los teólogos, en el momento en que se junta la iglesia triunfante, los ángeles sobre todo, y también los santos, se unen, bajan en ese momento a la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia que estamos en esta Estamos, tierra, ujú. y se juntan para juntos presenciar la consagración. Y la oración del Santos es enteramente bíblica, ¿no? Ujú. Porque esa primera parte, que es Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Esto aquí era lo que los ángeles, en una lectura de Isaías, del profeta Isaías, Isaías escuchó a los ángeles cantar eso, alternándose sobre la gloria de Dios, ¿no? Ujú. Entonces es la oración de los ángeles que se une a la aclamación de los hombres, que es Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, que era la frase que los habitantes de Jerusalén aclamaban a nuestro Señor cuando Él entró el domingo de Ramos. Entonces la unión de esas dos. La unión de los ángeles con la unión de la aclamación de los hombres. Muy Que interesante. se Esas dos prepara para... realidades. Bueno, Exacto. y ahí termina el santo. Yo he visto, padre, que, bueno, en los heraldos, y usted lo hace mucho, hace hincapié, termina el santo y es preferible que en ese momento todo mundo se arrodille. Sí, Porque hay una confusión ahí de que solo hay que arrodillarse en el momento de la... ¿cómo se llama esa consagración, palabra? de la No. epíclesis. Epíclesis, exactamente. Sí, cuando se invoca el Espíritu Santo. Ajá. En realidad, lo que dicen las rúbricas es que en el momento de la consagración y ya en la epíclesis debemos estar arrodillados. Todos arrodillados, sí. O sea, sería lícito, sería permitido realmente arrodillarse solo cuando toca la campanita, que generalmente toca una campanita, es la epíclesis, que el Padre dice, bueno, dice aquí, por ejemplo, la oración eucarística 2, hay 4, ¿no? Esta aquí la 2, que es la que más se reza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, y en Y este ahí. momento Él coloca sus brazos, sus manos sobre las ofrendas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Está pidiendo que el Espíritu Santo baje, así como el Espíritu Santo fecundó a la Virgen María y hizo con que ella concibiese a nuestro Señor Jesucristo, también de alguna manera mística, con la acción del Espíritu Santo, ayude a tornar presente a nuestro Señor Jesucristo en las ofrendas, en Sí, el pan y en en el el pan y vino. el vino. Sí. En ese momento hay que estar ya todos arrodillados, ¿vale? arrodillados. Dice aquí una rúbrica del misal, de la instrucción general del misal romano, que donde sea la costumbre de ya arrodillarse justo después del Santos y permanecer inclusive hasta el momento en que se presenta este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se puede hacer. O sea, es permitido quedarse de Permanecer todo ese rodillas tiempo todo el tiempo arrodillado. Ujú. Es permitido y es muy bonito inclusive. Nosotros lo hacíamos sobre todo porque era una pena que en ese momento, antiguamente se hacía en el momento de la epíclesis, pero era una pena que en el momento que se hace esa invocación del Espíritu Santo, que es un momento solemne, pues se escucha mucha gente arrodillándose. Los bancos son de madera generalmente, entonces se escucha Claro. va, va, va. Entonces era mejor que después del Santos todos se arrodillasen, hay silencio y el Padre comienza esa oración Sin ninguna interrupción. sin ninguna interrupción en el momento de la epíclesis. Yo me recuerdo en una reunión que nos hizo Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos, nuestro fundador, sobre la misa, y que él decía, sabiendo de esa norma de la Iglesia, que si existe esa costumbre piadosa de arrodillarse inmediatamente después del Sanctus, que se haga. Y dice que él prefería arrodillarse ahí en ese momento porque en el momento en que se pide que venga el Espíritu Santo haya un silencio, Exacto, una calma, exacto, todo el mundo ya de rodillas, o sea, prepara mucho más a la piedad, Ujú. ¿verdad? Para la consagración, que si se arrodilla en el momento en que toca la campanita o cuando el Sí. sacerdote invoca el Espíritu Santo. Exacto. Que también es lícito todo, pero que es más bonito hacerlo sí. antes para ya crear ese ambiente, ¿no? Como todo Sí. tiene un porqué, ¿no? Un significado. Y la actitud de los fieles, digamos, están arrodillados, viene todo el Padre, hace las palabras de la consagración, Ujú. y él hace ya la elevación, es
los fieles, porque es lo que estamos hablando, que es lo que tienen que hacer los fieles, es estar arrodillados, y en el momento de la elevación hay mucha gente que, no sé si es por costumbre, como que baja la mirada y que no soy digno de mirar a Dios. No, es como, lo ideal es mirar a nuestro Señor Jesucristo, mirar la hostia, como está siendo elevada, mirar el cáliz, y en ese momento también pues hacer el acto de adoración interno, porque no es, como ya hablamos en el otro programa, mucha gente cuando se está dando la elevación, empiezan ahí a hacer su Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, amén, aleluya, sino que, o sea, usted puede hacer ese acto de adoración, pero en silencio, en secreto, interno, que incluso contaba el hermano Fernando, y no me acuerdo si el hermano Gerardo en otra ocasión, que hubo una época en que ese acto de adoración, dicho en silencio, tenía una indulgencia que daba un papa, que creo era 300 días, una cosa así, ya son un poco cambiaron las indulgencias. Pero es interesante. O sea, es un acto de piedad muy bonito de hacerlo, que se debería hacer, nosotros lo recomendamos calurosamente que se haga, pero en silencio, en secreto, ¿no? Tiene que haber un total silencio a la hora de la consagración. Y porque no está prescrito en las rúbricas, entonces volvemos al punto de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Ya. Y eso de la elevación es bonito porque surgió por eso. Antiguamente la misa era de espaldas y la gente quería ver a nuestro Señor Jesucristo ya en la hostia, ¿no? Entonces la elevación surgió justamente porque de espaldas había que levantar mucho más para que la gente lo viese. Entonces la gente que se queda mirando al suelo o con los ojos cerrados está yendo contra justamente el motivo por el cual fue colocada la elevación, que es que se muestre al pueblo. Y en ese momento se tiene que pedir, se tiene que rezar. Uy, estamos ya. Padre, estamos ya. Va a tener que irnos antes de la misa, antes de que se acabe. Me recuerdo bien rapidito que decía nuestro fundador, Monseñor también, que en ese momento de la elevación, tanto de la hostia como del cáliz, él cuando hacía los pedidos, porque nuestro Jesucristo dice, cuando seré elevado, ahí atraeré a todos los mundos hacia mí, ¿no? Entonces tiene que ser el momento, digamos, auge y bonito de hacer los pedidos. Exacto. Entonces uno estar mirando y pedir a nuestro Señor ahí. Adorarlo, obviamente, y pedir cosas. Exacto. Bueno, Padre, vamos a pasar así rapidito. No. Termina el Padre de decir, este es el sacramento de nuestra fe. La respuesta es, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces todos decirlos unísono. Ajá. Y lo que decíamos, pueden permanecer de rodillas sin ningún problema. Si se quieren levantar no sería equivocado. Ahí siguen las oraciones de la misa. Aquí no vamos a entrar en las oraciones porque son oraciones que el Padre dice. Entonces lo que es importante es la oración final, que se llama doxología, en este caso aquí de la plegaria eucarística. No la oración final última, pero lo último que se dice en la plegaria eucarística, que es el por Cristo, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo único que el pueblo dice es amén. Hay gente que se inventa de comenzar a rezar también con el Padre, sobre todo cuando el Padre canta por Cristo y todo el mundo canta junto. No, el pueblo solo debe decir amén, no dice el otro. Perfecto. Y ahí pasamos al Padre Nuestro. Al Padre Nuestro. Sí, al rito de la comunión que comienza con el Padre Nuestro. Que el sacerdote dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Y ahí todos podemos comenzar. Y ahí que, diga, Padre, ¿cómo tiene que ser la actitud de la gente? Abrazarse con su familia, agarrarse de las manos con el que está al lado, levantar las manos, no sé. Como que el sacerdote sí levanta las manos. O en actitud, yo veo que hay gente que es como en actitud de acoger, no sé, recibir lo que Dios le va a mandar, o qué es lo que indica la liturgia de lo que hay que hacer en ese momento. En realidad lo que se indica es que el sacerdote levanta las manos. Solo el sacerdote. Claro. Hay un punto aquí también en el misal que dice que cada uno tiene que hacer aquello y solo aquello que le está destinado. Entonces, si está escrito que el sacerdote levanta las manos, nadie más levanta las manos. Entonces, no se levantan las manos. No creo que sea conveniente también darse las manos entre la familia. Es un gesto bonito, pero hágalo en otro momento, no en la misa. Porque todo lo que sea extra altar llama la atención. Entonces, lo importante es lo que pasó en el altar, lo que está pasando. Entonces no hace falta darse las manos, no hace falta levantar las manos, no hace falta acoger a la palabra o, no sé, acoger a Dios que viene así. No, mejor quedarse con las manos puestas así o manos para abajo. Y otra cosa, Padre, siempre que se reza el Padre Nuestro, termina, y líbranos del mal. Y hay mucha gente que lo dice, amén. No se dice. No se dice el amén. En ese Padre Nuestro de la misa no se dice el amén. En el del Rosario sí se dice amén. Pero aquí no, porque el amén concluye una oración. Y aquí, justamente la oración que el Padre dice al final es una continuación, por así decirlo, del Padre Nuestro, ¿no? Nosotros terminamos el Padre Nuestro diciendo líbranos del mal.
Y aquí dice el sacerdote, líbranos de todos los males, Señor. Ya, perfecto, como que continúa. Y bueno, y ahora ya vamos al... Pero el Padre Nuestro no lo voy a decir porque ya estamos muy justos, pero hay gente que también que se inventa Sí. algunas palabras, como en el Ave María también, en el Rosario, Sí. o sea, hay de todo, ¿no? Ruegan por nosotros, Señora pecadores. No, Para nosotros, sí. no sé, hay unas palabras rarísimas. Pero hay que atenerse a la oración oficial de la Iglesia, Claro. que esta oración fue la que nuestro Señor nos enseñó, Ujú. no fue otra. Ya. No existe eso de inventarse una cosa que no fue lo que dijo Jesús. Entonces la vamos a colocar ahí en la descripción También. para que todo el mundo la vea. Bueno, padre, ¿y ahí qué vendría después del Padre Viene Nuestro? esa otra oración, líbranos de todos los males, que termina diciendo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento todos deben de decir esta frase, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. También de forma unísona y Sí, clara. Y ahí viene el rito de la paz. Señor Sí, aquí Jesucristo, que dice es tus Señor apóstoles, Jesucristo, tal. la paz los dejo, mi paz les doy. Ujú. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, se Amén. responde amén. Después la paz del Señor esté siempre con ustedes. Todo responde Y con tu espíritu. Y no se levantan los brazos. Ya. Y ahí, bueno, ahí Hay otro- es el tema. El sacerdote puede decir, porque mucha gente que va a su parroquia dice, dense fraternalmente la paz, o el sacerdote, si lo juzga conveniente, Sí, lo se puede puede La omitir. puedo omitir. Está escrito aquí. Luego, si se juzga oportuno, el diácono o el sacerdote añade. O sea, lo normal es no decirlo. Sí. Si se juzga oportuno decirlo, se puede decir. Ya. Pero muchos omiten el abrazo de la paz porque hay cada... Claro. Y si no lo dice, no deberían ser, no se debe dar el saludo de paz. No hace falta. Porque mucha Claro, gente, ya. por más que no lo diga, Claro. la paz. esté Exacto, contigo. sí, a los del Y coro les saludo a saludan de todos. lejos. Pero, ¿por qué? Porque viene justamente lo más importante, que es la comunión, que es recibir a nuestro Señor Jesucristo, y la gente ya se va a disipar. Se disipa. eh, O sea, se preparó saludando. tan bien para Sí. la comunión y con el abrazo de la paz se disipa Se completamente. pierde todo. O ya, Hay gente que sale a saludar a no sé quién, sí, pasa 5 ¿dónde vamos a bancos. almorzar después de la misa? Yo, Y ya me, yo empiezan me a- acuerdo en una misa, en una primera comunión, y era comunión de muchos niños, entonces claro, todo el mundo quiere saludar a todos sus niños, y es un caos, se Un produce caos. un caos. Y me acuerdo que el sacerdote decía, bueno, ahora viene la parte más dramática de la misa. Más dramática en dos sentidos, porque el drama, ¿no? De hacer el teatro, ¿no? De saludar a todo el mundo, y dramática porque es un drama, se crea todo un caos, un habla, Sí. ¿no? Sí, se pierde toda la- se pierde todo lo se que... pierde la sacralidad de la misa, ¿no? Sí, en ese sentido es mejor omitirla, realmente. Bueno, padre. Y hay algunas oraciones que el sacerdote hace en silencio, después presenta presenta el cuerpo de nuestro cuerpo, Señor. sí. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Se responde, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una pregunta, padre. ¿Salvarme o sanarme? Sanarme. 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 ¿Vio? Yo siempre digo bien. Una pregunta, padre, porque se dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces mucha gente dice que basándose en eso hay que arrodillarse en ese momento cuando es presentado a nuestro Señor. Se puede arrodillar. ¿Se puede arrodillar, pero es obligatorio o no es No, obligatorio? no es obligatorio. Ya. Aquí vale el principio que dijimos antes, que hay gente que se arrodilla desde el Santus y permanece hasta ese momento. Es Ujú. permitido permanecer hasta ese momento. Nosotros, Mismo el Padre Nuestro, pasar El el Padre Padre Nuestro Nuestro. también está escrito aquí. Perfecto, listo, perfecto. sí. Pero así para mantener la unidad del pueblo, pues me parece más interesante. Nosotros lo hacemos así, en el Santus, después del Santus se arrodilla hasta la doxología. Doxología. Después en el Padre Nuestro se queda de pie y ahí se queda de pie hasta la acción de gracias en la comunión, que se queda de rodillas. Padre, se nos fue la Se nos hora, fue el por tiempo Dios. La comunión, bueno, ya todo el mundo sabe lo que El tiene que cuerpo de hacer. Cristo, El cuerpo de amén. Cristo, decir amén, preferiblemente, como siempre se hizo en la iglesia, de rodillas En la y en la boca. Eso ya fue visto en el programa Quien anterior. tenga dudas que asista. Ajá, porque no da el exactamente. tiempo. Siempre tener el ayuno eucarístico de 1 hora, importante, no haber comido nada, solamente puede haber tomado agua o tomar algún remedio, y después hacer la acción de gracias, preferiblemente de rodillas, está con nuestro Señor en su interior, ¿no? Ujú. Y después ya viene la bendición final, que el Padre pues hace una oración final justamente, Ujú. el Padre da la bendición, la gente se da la bendición final, y hay que esperar hasta que el Padre se retire de la Santa Misa. Creo que no me comí ninguna parte, ¿no, Padre? No, es ¿Y, eso. ¿Y esa oración es de rodillas o de pie? Se pueden las dos. De las dos. Sí, se pueden las dos. Ya. Entonces yo creo que estamos, Padre. Sí, en el Lo oremos mejor- se dice después amén. Sí. Y después, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en ese momento. En cuanto Él está diciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos Tomamos hacen también la la señal de la bendición. cruz. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Y yo creo que podemos ir en paz ya, Padre, porque se nos fue la hora. Y la gente sale en silencio. En silencio. O sea, sale en silencio. En sí. silencio. Porque a veces Y se queda hasta el final, si se canta alguna oración o una música, la salve, por ejemplo, la cantamos nosotros, se debe quedar hasta el final, hasta que el Padre entre a la sacristía. Ahí ya se puede ir si quiere. Perfecto, Padre. Yo creo que Pues vamos. corridito, pero conseguimos pasar toda la misa. Nos pasamos un poquitito, pero bueno, se terminó. Muchísimas gracias por el programa, por participar, y a todos los que nos han acompañado les agradecemos también, recordándoles que se suscriban al canal, que nos apoyen con un like y que dejen sus comentarios también para otros próximos programas. Así que, Padre, una bendición y Mucho terminamos. gusto. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve Salve María. María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.